Si nunca has vivido en África, esta historia podría resultarte extraña. Pero para quienes comprenden las profundas complejidades de la familia, la riqueza y la envidia, esta es una realidad desgarradora. Esta trágica historia ocurrió en Ghana hace años, donde el amor, el deber y la traición se enfrentaron de una manera que dejó cicatrices demasiado profundas para sanar. Ofosuba y su esposo, el señor Quason, eran una pareja trabajadora, bendecida con 3 hermosos hijos. Su hogar rebosaba alegría, paz y amor. A pesar de sus responsabilidades personales, Quason nunca le dio la espalda a su extensa familia. Se aseguró de que a su hermano mayor, Odium, y a sus parientes no les faltara nada. Pero en lugar de gratitud, Odum albergaba resentimiento. ¿Por qué debería ser mi hermano menor quien brille mientras yo lucho?, murmuraba Odum con amargura. Ofosuba siempre había apoyado la generosidad de su esposo. Nunca le impidió dar a su familia. Pero por mucho que lo intentara, nunca la aceptaron del todo. Cuchicheaban a sus espaldas, diciendo que ella era la razón por la que su hermano no hacía más por ellos. Tu esposa te ha hechizado. Odowam escupió una noche, confrontando a Quason. Desde que te casaste con ella, solo la ves a ella y a tus hijos. ¿Y nosotros, Odum? Hago lo mejor que puedo por todos, respondió Quason con calma. Eres mi hermano, mi sangre. ¿Por qué hablas así? Pero Odum ya no podía razonar. Su envidia creció como una enfermedad, ensombreciendo su corazón. Veía la bondad de Quason no como amor, sino como un recordatorio de sus propios fracasos. Quería más. Más respeto, más poder. Si el cangrejo no muere, no dejará de arrastrarse, pensó. Si Quason desaparecía, la riqueza y la gloria de la familia serían suyas. Consumido por los celos, Odium buscó la ayuda de un temido sacerdote fetichista en lo profundo del bosque. El anciano de penetrantes ojos rojos escuchó la petición de Odium y sonrió con malicia. Si quieres el lugar de tu hermano, dijo el sacerdote, debes ser tú quien le quite la vida. Odum dudó, pero el sacerdote cantó palabras extrañas, causando. La imagen de Quason apareció en un espejo místico. Ver a su hermano menor, tranquilo y desprevenido, encendió su ira. Toma este cuchillo, ordenó el sacerdote, entregándole una daga manchada de sangre. Golpéalo ahora, y su gloria será tuya. Las manos de Odowam temblaron. Había odiado a su hermano, pero ante ese espejo inquietante, dudó. Recuerdos de su infancia le vinieron a la mente. Como Quason lo protegió de los abusadores, como compartió su última comida cuando tenían hambre. Hazlo. El sacerdote ladró, su voz resonó por el santuario con lágrimas en los ojos. Odowam levantó la daga y, con mano temblorosa, la clavó en la imagen de su hermano en el espejo místico. Los inquietantes cánticos del sacerdote fetichista llenaron el santuario tenuemente iluminado, y las llamas de la vasija de barro se agitaron violentamente. En ese preciso momento, a kilómetros de distancia, en su casa, Quason comía con su esposa e hijos. La risa inundó la sala, pero de repente se llevó las manos al pecho, con el rostro contorsionado por el dolor. Oh, Fosuba. Algo me ha traspasado el corazón, jadeó, respirando entrecortadamente y con dolor. Su cuchara cayó al suelo con estrépito, y su cuerpo tembló mientras el sudor le perlaba la frente. Ofosuba corrió a su lado, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué pasa? Háblame. Yo. No lo sé, susurró, apretándose el pecho con más fuerza. Siento como una cuchilla dentro de mí. El pánico se apoderó de la familia mientras lo llevaban de urgencia al hospital. Los médicos le hicieron pruebas, examinaron todas las posibles causas, pero no encontraron nada. Está perfectamente sano, dijo un médico, negando con la cabeza. Pero se está muriendo. Durante un mes, Quason permaneció postrado en cama, su cuerpo cada vez más frágil, sus ojos, antes vivaces, ahora se nublaban por la confusión y el dolor. Sus fuerzas flaquearon, y pronto apenas pudo levantar la mano para tocar el rostro de su esposa. Una fatídica mañana, Odum llegó a la casa con algunos ancianos de la familia. Sus rostros mostraban expresiones serias. Pero, a pesar de su preocupación, el corazón de Odum se llenó de algo más oscuro, satisfacción. Esta no es una enfermedad común, declaró Odum, mirando la débil figura de Qasim. El hospital no puede ayudarlo. Esto es espiritual. Ofosua, agotada y desesperada, negó con la cabeza. Necesita cuidados,
no supersticiones. Pero los ancianos de la familia estuvieron de acuerdo con Odum. Debemos llevarlo al santuario, dijo uno. Los dioses deben hablar. Quason, demasiado débil para discutir, asintió. Sí. Si sirve de algo, susurró. Con el corazón apesadumbrado, se lo llevaron, dejando a Oposugua con un nudo en el estómago. El mismo sacerdote fetichista que una vez ayudó a Odaum a apuñalar al espíritu de Caisne en el espejo ahora estaba sentado ante ellos. Su rostro se torció en una sonrisa siniestra. Fingió ante los dioses su oportunidad, llenando el oscuro santuario. De repente, jadeó, con los ojos abiertos, fingidos de horror. Los dioses han hablado, anunció. La familia contuvo la respiración. Es su esposa, continuó el sacerdote con voz grave y amenazante. Ella es una bruja. Ya lo mató en el mundo espiritual. Hagamos lo que hagamos, morirá. La sala se llenó de asombro. La familia se miró con incredulidad. Siempre supe que algo andaba mal con esa mujer, murmuró un anciano. Ella lo hechizó con amor, le quitó su riqueza, y ahora se deleita con su alma. Otro susurró, negando con la cabeza. Oduam permaneció en silencio, con el rostro desenmascarado por el dolor, aunque por dentro se regocijaba. ¿No hay manera de deshacerlo?, preguntó uno de los familiares. El sacerdote negó con la cabeza solemnemente. Cuando una bruja reclama el espíritu de su esposo, su cuerpo solo espera la muerte. Quason, débil y apenas consciente, obligó a sus labios a moverse. François no lo hizo. Su voz se quebró en un susurro. Ella me ama. Pero nadie la escuchó. Pasaron los días y el estado de Quason empeoró. Las acusaciones contra Ophasua se extendieron como la pólvora. Fue rechazada, tratada como una asesina incluso antes de que su esposo falleciera. Entonces, en una noche fría e implacable, el señor Quason exhaló su último aliento. Odum se encontraba entre la familia doliente, con la cabeza gacha y los labios apretados. Por fin había tomado lo que creía que era su derecho de nacimiento. Pero mientras Ofosuba sollozaba bajo tierra, llorando por su esposo perdido, Oduam sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Los dioses habían sido sobornados. ¿Pero podrían ser engañados de verdad? Tras la muerte de Casón, los planes de Odum habían funcionado a la perfección. Se encontraba entre los dolientes con una máscara de dolor. Pero por dentro, se sentía triunfante. Había tomado lo que creía que le pertenecía por derecho, y nadie sospechaba la verdad. Sin embargo, Odaum sabía que necesitaba disipar toda duda. Necesitaba un chivo expiatorio. Eso Ophasua, declaró a los ancianos de la familia. Ella mató a su marido. Los dioses lo revelaron. La sala se llenó de asombro. La familia, antes amorosa, le dio la espalda a Ofosuba. En un instante, comenzaron los murmullos. Susurros que se convirtieron en acusaciones y luego en odio manifiesto. Ella lo hechizó. Una de las tías escupió. Ella le drenó el alma. Otro susurró. Los dioses no mienten, concluyeron los ancianos. Una mujer que mata a su marido debe afrontar las consecuencias. Ophasua lloró, con la voz desgarrada por el dolor. No hice nada. Amaba a Casón con todo mi corazón. Era mi esposo, el padre de mis hijos. Pero en aquellos tiempos, la palabra de una mujer no significaba nada. Sus llantos caían en oídos sordos. La sociedad ya la había juzgado. Sus hijos, antes rodeados de amor, ahora estaban abandonados. La misma familia que consideraban suya se negaba a cuidarlos. Nadie los alimentó. Nadie los consoló. Se convirtieron en marginados, sufriendo no por sus propios pecados, sino por las acusaciones contra su madre. 2 semanas antes del entierro de Quason, Odum fue aún más lejos. Confesará, dijo con frialdad. Ophasua estaba encerrada en una habitación en penumbra, con su propia miseria como única compañía. Le daban comida una vez al día, lo justo para mantenerla con vida. Lo justo para debilitarla. Admite lo que hiciste. Odoam exigía cada vez que la visitaba. No hice nada. Ella sollozaba, aferrándose al último vestigio de su dignidad. El fantasma de Quason no descansará hasta que digas la verdad, ladró. Pasaron los días, y ella seguía firme. Entonces llegó la noche del terror.
Como parte de su supuesta tradición, los ancianos decretaron que Ofosuba debía pasar la noche encerrada en la misma habitación que el cuerpo de su difunto esposo. Si lo mataba, explicó un anciano, su espíritu la atormentaría hasta que confesara. La puerta se cerró de golpe, se giró la llave, y Ofosuba se quedó sola con el cuerpo sin vida del hombre que había amado. La habitación estaba fría, el aire impregnado de un olor a muerte. A la tenue luz de las velas, pudo ver el rostro de Kaisen, inmóvil y pálido como un fantasma. Su cuerpo yacía inmóvil, envuelto en el sudario blanco, pero en el silencio, juró que podía oírlo respirar. Se presionó las rodillas contra el pecho, temblando. Susurró, ¿por qué me han hecho esto? El viento aullaba afuera, haciendo vibrar las contraventanas de madera. La vela titilaba, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Entonces un crujido. Su corazón latía con fuerza. El cuerpo no se había movido, pero sintió algo en el aire, algo que la observaba. ¿Era miedo? ¿O era realmente el fantasma de Quason? Las lágrimas corrían por su rostro mientras rezaba. Níame, sálvame. No he hecho nada malo. Pasaron las horas, pero parecían años. La habitación era sofocante, llena de un miedo tan intenso que amenazaba con consumirla. Cada cambio de viento, cada sonido de la casa asentándose, le revolvía el estómago de terror. Pero lo peor era la soledad. Nadie venía a salvarla. Sus hijos, perdidos y abandonados, no tenían poder para ayudarla. Su esposo, quien una vez la había protegido, ahora era un cascarón sin vida a su lado. Y el mundo. El mundo se había vuelto en su contra. Esa noche, Ofosuba no durmió. Y cuando por fin salió el sol, seguía acurrucada en un rincón, con los ojos abiertos, el cuerpo temblando y el corazón destrozado para siempre. A la mañana siguiente, Odum y la familia se reunieron frente a la habitación donde habían encerrado a Ofosua con el cuerpo de su difunto esposo. Los susurros de la tormenta de la noche anterior se habían calmado, pero una quietud inquietante flotaba en el aire. Oduam abrió la puerta y, al abrirse con un crujido, un hedor nauseabundo a muerte mezclado con desesperación se apoderó de ella. Allí estaba ella, Uva, una sombra de sí misma. Sus ojos, antes brillantes, estaban vacíos, sus labios, secos y agrietados. Su cuerpo se encogió en un rincón como si se hubiera derretido en la oscuridad. ¿Has confesado?, preguntó uno de los ancianos, con una voz que transmitía miedo y autoridad. Ofosua levantó lentamente la cabeza. No maté a mi marido, murmuró, con la voz apenas un susurro. Soy inocente. La familia intercambió miradas. Se suponía que debía confesar. Esa era la tradición. Pero en cambio, había soportado la noche con los muertos. Es una auténtica bruja, siseó una de las tías. Ninguna mujer común podría sobrevivir una noche con un cadáver sin volverse loca. Pero a Odum no le interesaba si era culpable o no. Ya había ganado. Su hermano se había ido, y solo quedaba una cosa por hacer. Toma lo que ahora era suyo. Tras el entierro, Odum se mudó. Esta casa, estos autos, esta empresa, le anunció a la familia, ahora todo me pertenece. ¿Pero qué pasa con Ofosua y los niños?, preguntó alguien. Ya no es su esposa, se burló Odum. Lo mató. No tiene nada. Y así, sin más, Ofosuba y sus hijos fueron expulsados. Sin hogar, sin dinero, sin ayuda. Sin ningún lugar a donde ir, reunió lo poco que tenía y llevó a sus hijos de vuelta a la aldea de su familia. Pero la vida también era cruel allí. La pobreza los aferraba como una maldición. Los niños, antes esperanzados e inteligentes, abandonaron la escuela uno tras otro. El hambre sustituyó a la risa, y la lucha se convirtió en su única compañía. Mientras tanto, Odum prosperaba. Se mudó a Accra con su esposa e hijos, conduciendo los coches de su difunto hermano, viviendo en su mansión y dirigiendo la empresa de techos de casón como si siempre hubiera sido suya. Se hizo rico, poderoso y temido. Pero la riqueza no puede acallar el clamor de los agraviados. Todas las noches, en la aldea, Ofosuba se preparaba para la guerra no con armas, sino con maldiciones. Tomaba una botella de aguardiente, se desnudaba a medias y caminaba descalza hasta la bifurcación. A medianoche, con lágrimas en los ojos y dolor en la voz, alzaba la botella al cielo e invocaba a los dioses. Yeniame. Ye Abosum. Espíritus de la tierra, espíritus del río,
espíritus del cielo, escúchenme. Derramó el aguardiente en el suelo. La que me arrebató a mi marido, la que destruyó mi hogar. La que hizo sufrir a mis hijos. Que no conozcan la paz. Que pierdan lo que robaron. Que su propia sangre los traicione. Que lloren las mismas lágrimas que yo he llorado. Su voz resonó por el silencio de la aldea. El viento aullaba como si escuchara, y los dioses, conocidos por ser lentos pero nunca hablar, habían empezado a darse cuenta. Ofsuba estaba sentada afuera de su pequeña casa de adobe en el pueblo, observando a sus hijos. Sus ojos, antes brillantes de esperanza, ahora reflejaban la tristeza de las dificultades. Habían abandonado la escuela no por falta de inteligencia, sino porque la pobreza los había azotado con sus pesadas manos. Ya no podía soportarlo. Como madre, ¿cómo podía ver cómo sus hijos se consumían mientras otro disfrutaba de la riqueza que su padre había ganado con su trabajo? Con sus últimas fuerzas, reunió a sus hijos y emprendió el largo viaje a Accra. Al llegar a la gran mansión, las puertas se alzaron más altas que sus esperanzas. La casa que una vez perteneció a su padre ahora pertenecía al hombre que les había destrozado la vida. ¡Qué mal! Un guardia de seguridad les impidió el paso. ¿Qué buscan aquí? Necesitamos ver al señor Odom, dijo Ofosua con voz firme a pesar de la vergüenza. Minutos después, Odom apareció en la puerta, vestido con ropa elegante y con un reloj de oro en la muñeca. Miró a Ofosua y se burló. ¿Te atreves a venir aquí? Escupió. El asesino no tiene vergüenza. Ofosua se tragó el nudo que tenía en la garganta. Odom, no estoy aquí para pelear contigo. Estoy aquí por mis hijos. Necesitan pagar la matrícula escolar. No quieren las propiedades de su padre. Solo la oportunidad de volver a estudiar. Odom rió con amargura. ¿Tus hijos? Los miró, arrodillados en el polvo, con lágrimas corriendo por sus rostros. Tío, por favor. El hijo mayor sollozó. No nos queda nada. No necesitamos la casa ni la compañía. Solo ayúdanos a volver a la escuela. Eso es todo lo que pedimos. Pero el rostro de Odom se ensombreció. Si no te vas ahora, te echaré perros encima. Los llantos de los niños llenaron el recinto. Ofosua lo miró con el corazón roto. Odome, no temes a los dioses, susurró. No temes el llanto de los huérfanos, sonrió Odum con sorna. El cielo no se derrumba cuando lloran los pobres. Se burló. Sin otra opción, Ofosuba reunió a sus hijos llorosos y se dio la vuelta. Mientras caminaban de regreso al pueblo, con los pies cansados cubiertos de polvo, la hija menor preguntó, «Mamá, ¿por qué el tío nos odia tanto?» Se secó las lágrimas. «Hijo mío, cuando la rana muere, el río nunca vuelve a llenarse. Tu padre se fue y ahora nuestro hogar se ha secado. Pero los dioses observan. El camino puede ser largo, pero la justicia nunca duerme». Sin nada que les quedara, Suba y sus hijos se encontraron varados en Accra. Habían venido en busca de ayuda, pero solo encontraron rechazo y humillación. Se habían gastado sus últimas monedas y ahora estaban sentados junto al camino, cubiertos de polvo y hambrientos, pidiendo a desconocidos el dinero justo para regresar a su aldea. «Por favor, buena gente», susurró Ofosua, con la vergüenza ardiendo en el pecho. «Solo necesitamos dinero para el transporte. Mis hijos no han comido. Pero lo único que pedimos es que nos den un camino para volver a casa». Algunos los ignoraron. Otros susurraban al pasar. Pero entonces una anciana bondadosa se detuvo. «Hija mía, ¿qué te ha traído hasta aquí?», preguntó. Los ojos de Ofosua se llenaron de lágrimas. «La vida nos ha vencido», murmuró. La anciana suspiró, rebuscó en su bolsa de tela y le dio dinero. «Vete en paz, hijo mío. Pero recuerda, la maldición de una mujer agraviada no se desvanece con el viento. Espera como una sombra en la oscuridad». Con gratitud, Ofosua y sus hijos finalmente regresaron a la aldea, destrozados pero vivos. Pasaron los meses, y en Accra, Odom continuó su vida de lujo. Ahora era un hombre poderoso, respetado y temido. Había robado el legado de su hermano, había aplastado a su viuda y había abandonado a su propia sangre. Para él, el pasado estaba enterrado. Pero los dioses no duermen. Una tarde, su hijo mayor, un brillante estudiante de secundaria, se desplomó repentinamente en el aula. Cundió el pánico cuando sus profesores lo llevaron rápidamente al hospital.
Para cuando llegaron, estaba inconsciente. Los médicos lucharon por salvarlo, pero no pudieron hacer nada. Exhaló su último aliento sin explicación. Fue una muerte sin razón, una muerte sin causa. Cuando la noticia llegó a Odwam, su mundo se derrumbó. Había forjado un futuro brillante para sus hijos. Había tomado todo lo que Quasón tenía y se había asegurado de que su familia nunca careciera de nada. Sin embargo, su hijo, a quien tanto había amado, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. La gente murmuraba de miedo. Los pecados de un padre, susurraban, a veces recaen sobre sus hijos. El dolor lo consumía, pero los dioses no habían terminado. Una noche, mientras Odogún yacía en su gran mansión, no pudo conciliar el sueño. El peso de la muerte de su hijo le pesaba en el pecho. Pero el agotamiento lo venció, y pronto se sumió en un sueño intranquilo. Y entonces lo vio. Una noche oscura, su casa con portón se alzaba imponente. Y fuera de las puertas, su hermano. Pero Quasón no era como había sido en vida. Tenía los ojos hundidos, el rostro pálido como un muerto. Y de ellas, lágrimas de sangre corrían por sus mejillas. Levantó la mano y señaló. Mi hermano mayor, ¿por qué? La voz de Quasón era suave, pero se extendía por el aire como un viento hechizante. Mi hermano mayor, ¿por qué? Sus gritos resonaron en la noche, cada vez más fuertes, llenando cada rincón de la mente de Odogún. Odogún, mi hermano mayor, ¿por qué? La voz le atravesó el alma, le resonó en los huesos, y despertó empapado en sudor, con la respiración entrecortada. Se incorporó, con el corazón acelerado. Solo un sueño, se dijo. Solo un sueño. Pero los Akan dicen que si un niño entra en una habitación y ve una pluma, no tiene miedo. Pero si ve un cangrejo con un cuchillo, tiembla. Odum intentó ignorarlo, pero en el fondo, un susurro de miedo comenzaba a apoderarse de él. 3 meses después de su aterrador sueño, Odum intentó alejar los pensamientos sobre su hermano muerto. Se había convencido de que solo era una pesadilla, nada más. Una tarde cálida, estaba en su exuberante jardín, regando las flores que bordeaban su gran mansión. La vida había vuelto a la normalidad, o eso creía. Pero al mover la regadera, de repente sintió un pinchazo agudo en la pierna, como la picadura de un insecto. Frunció el ceño y se rascó distraídamente. La picazón se hizo más fuerte. Al anochecer, era insoportable. Le ardía la piel y por mucho que se rascara no aliviaba el malestar. A la mañana siguiente, tenía la pierna tan hinchada que apenas podía caminar. Presa del pánico, su esposa lo llevó rápidamente al hospital. El médico le examinó la pierna con expresión sombría. El señor. Odio, esto es grave. Tienes una infección bacteriana grave. Puede ser celulitis, osteomielitis o gangrena. La infección se está propagando rápidamente. No tenemos más remedio que amputarle la pierna para salvarle la vida. ¿Amputar? Odum retrocedió horrorizado. Nunca. Ladró. No perderé mi pierna. Pero la infección no tuvo piedad. Día a día, la pierna empeoraba. La piel se volvió negra, luego verde, y finalmente se desprendió en capas putrefactas. El dolor era insoportable. Una agonía constante que ninguna medicina podía aliviar. Aún así, se negó a la amputación. Entonces empezó el verdadero horror. Una mañana, mientras yacía en la cama, se rascó el brazo. La piel se desgarró como papel mojado, dejando una herida abierta y supurante. Herida. Otro rasguño, otra herida. La infección se había extendido más allá de su pierna. Todo su cuerpo estaba bajo asedio. Cada roce, cada rasguño, cada movimiento provocaba más carne en descomposición. El hedor a carne podrida llenaba el aire. Su otrora glorioso hogar se convirtió en una prisión de sufrimiento. Su esposa hizo todo lo posible. Lo llevó a los mejores médicos. Pero nadie podía explicar lo que sucedía. Todos los tratamientos fracasaban. Cada intento de sanarlo se topaba con más deterioro. Se estaba pudriendo vivo. Nadie podía estar cerca de él mucho tiempo. Los sirvientes renunciaron. Las visitas dejaron de llegar. Incluso su esposa, a pesar de sus esfuerzos, no pudo soportarlo. Si los Akanse y hacen el mal los perseguirá. Y ahora Odium cosechaba la cosecha completa de sus pecados.
La riqueza que había robado no pudo salvarlo. La casa que había tomado no pudo protegerlo de su propia decadencia. El fantasma de su hermano ya no necesitaba atormentarlo en sueños. Su castigo había llegado al despertar. La vida y los dioses, lentos pero justos, observaban. Odum había sido un hombre de riqueza, poder y control. Pero ahora no era más que un prisionero de su propio cuerpo. Un cadáver putrefacto esperando la muerte. Sin embargo, la muerte se negó a llevárselo. Yacía en su gran mansión, abandonado por sus amigos, rechazado por las visitas y temido incluso por su propia familia. Su cuerpo se descomponía, el olor era insoportable, su piel se desprendía como la corteza de un árbol moribundo. Todas las noches cerraba los ojos, con la esperanza de escapar del tormento. Pero en la oscuridad de sus sueños, apareció su hermano. Mi hermano mayor. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me traicionaste? La voz era ensordecedora, resonando en sus oídos, estremeciéndole el alma. Odum lloraba y suplicaba, con la voz llena de angustia. Hermano, perdóname. Perdóname, Quason. Me cegó la envidia. Fui un tonto. Por favor, déjame ir. Su esposa lo veía a menudo hablando con alguien en la habitación vacía, con los ojos abiertos por el terror y el cuerpo temblando. Pero cuando miraba a su alrededor, no había nadie. Al darse cuenta de que esto era incomprensible, decidió llevarlo de vuelta a la aldea. Al llegar, Odum hizo una petición desesperada: llama a Ofsuba. El graznó. Debo hablar con ella antes de irme de este mundo. La familia, aunque confundida, obedeció su deseo. Una semana después, Ofosua y sus hijos llegaron. En cuanto entró en la habitación, los ojos demacrados de Odum se llenaron de vergüenza. Durante años, él los había arrojado a ella y a sus hijos al desierto del sufrimiento, robándoles todo lo que tenían. Y sin embargo, allí estaba ella, más fuerte que nunca, aún digna a pesar de todo lo que había soportado. Las lágrimas rodaban por el rostro desfigurado de Odoam. Ofosua, susurró con voz ronca y débil. He pecado contra ti. He pecado contra tus hijos. Y he pecado contra mi propia sangre. Los familiares quedaron atónitos al oír su verdad. Maté a mi hermano, confesó. Lo envidié. Quería su vida, su éxito, su familia. Así que fui a un sacerdote fetichista y le quité la vida por medios oscuros. Luego te eché a ti y a tus hijos y le quité todo lo que le pertenecía. Mentí sobre ti. Hice creer al mundo que eras una bruja cuando eras inocente. A Ofosua le flaquearon las piernas y se aferró a su hijo mayor para sostenerse. Los ancianos murmuraron entre sí, horrorizados. ¿Cómo pudiste hacerle semejante mal a tu propia sangre?, preguntó uno de los tíos. Con la voz temblorosa de ira, Odum sollozó. Los dioses me han castigado. Estoy muerto. Pero no puedo morir. Llevo meses pudriéndose en mi propia carne. Cada noche, Quason me persigue. No me deja descansar. Se volvió hacia Ofosua con voz desesperada. Por favor, perdóname. Sé que no lo merezco. Pero antes de irme de este mundo, debo enmendar mis errores. La familia recurrió a Ofosua. ¿Lo perdonaría después de todo lo que había hecho? Con lágrimas en los ojos, habló con suavidad pero firmeza. Odom. Me lo quitaste todo. Me robaste a mi esposo, mi hogar y el futuro de mis hijos. Nos arrojaste a la calle como si fuéramos nada. Y, sin embargo, los dioses han demostrado que ningún mal queda impune. Respiró hondo. Dejo tu destino en manos de los dioses. Si desean que sufras, que así sea. Pero no guardaré rencor en mi corazón. Te perdono. No por ti, sino por mí y por mis hijos. Odum lloró como un niño. Gracias. De gracias. Luego se dirigió a la familia. Todo lo que robé. La casa, el negocio, las tierras. No me pertenecen. Pertenecen a Ofosuba y a sus hijos. Devuélvaselo todo. Y así, con sus últimas fuerzas, Odoam lo cedió todo, devolviendo lo que había robado. Esa misma noche, exhaló su último suspiro. El alcance. Si te sientas bajo una palmera que no te pertenece y la sacudes con demasiada fuerza, las nueces te caerán en la cabeza. Odum había sacudido el árbol de la vida con demasiada fuerza,
y ahora éste lo había aplastado. Ofosua y sus hijos regresaron a Acra, reclamando lo que les pertenecía por derecho. El hogar que una vez los había expulsado ahora los recibía de vuelta. El negocio que había sido robado ahora florecía bajo las legítimas manos de los hijos de Casón. La justicia no había sido impartida por el hombre, sino por los dioses que nunca duermen. ¿A dónde llevamos al mundo? ¿Qué necesitamos cuando matamos a alguien por su riqueza? ¿Qué ganamos realmente? Si te dieran todas las mansiones del mundo, solo podrías dormir en una habitación a la vez. Si tuvieras miles de autos, solo podrías conducir uno a la vez. Entonces, ¿por qué el odio? ¿Por qué la envidia? ¿Por qué los celos? ¿Por qué nos matamos unos a otros por vanidad? ¿Por qué destruimos a nuestra propia sangre solo para ocupar un lugar que eventualmente dejaremos atrás? No importa cuánto poder tengamos, no importa cuánta riqueza acumulemos, una verdad es que no somos inmortales. Hoy o mañana, todos dejaremos esta tierra solo con nuestras acciones, sean buenas o malas. Así que dejemos que el amor nos guíe. Celebrémonos mutuamente en lugar de desprestigiarnos. Construyamos, no destruyamos. Apoyemos, no traicionemos. Porque al final, la avaricia consumirá al avaricioso. Pero el amor siempre perdurará. Si disfrutaste esta historia, comenta, dale me gusta, compártela y suscríbete a Nancy Web of Tales para ver más historias cautivadoras como esta y cuéntanos dónde la estás viendo.